Los acontecimientos de este relato se desarrollan durante el reinado de Qin Shi Huangdi, quien gobernó el Imperio Celestial desde el 221 hasta el 210 años antes del nacimiento de Cristo. Fue una época en la que un solo hombre unió por primera vez bajo su autoridad todas las tierras que se extendían desde el lejano oeste hasta el infinito este, desde el frío norte hasta el cálido sur. Poco después de su muerte, este estado, creado mediante la violencia y la crueldad, se desmoronaría en las llamas de las rebeliones de campesinos y esclavos, pero por ahora el mundo temblaba ante el poder del primer emperador. En aquellos tiempos terribles, cuando la mano de hierro de un tirano dominaba el imperio celestial, en algún lugar de las lejanas provincias del sur, entre jardines floridos y arroyos cristalinos, vivía una hermosa muchacha llamada Meng Yang. Acababa de cumplir 3 veces 5 años, la edad en que una doncella florece como un melocotonero en primavera. Su rostro recordaba verdaderamente a un melocotón maduro, tierno, con un ligero rubor en las mejillas y facciones suaves que parecían esculpidas por las manos del artesano más hábil. Y su voz era maravillosa, como el canto de una oropéndola al amanecer, melodiosa, pura, de esas que pueden conmover incluso un corazón de piedra. Meng Jiang vivía con su padre, el respetado comerciante Meng Shan, en una gran casa con tejados de tejas rojas y paredes blancas. La casa estaba rodeada por un jardín suntuoso donde crecían bambúes y pinos. Florecían crisantemos y peonías. Y en el centro brillaba un pequeño estanque con carpas doradas. Este era un lugar de paz y belleza, alejado de las ansiedades y horrores que reinaban en la capital del imperio. Mientras tanto, en la capital gobernaba aquel, a quien los súbditos llamaban simplemente Shi Huang, el primer emperador. En todo el imperio celestial, no había tierra que no poseyese, ciudad que no le pagase tributo. Si les gusta este tipo de contenido y quieren escuchar más historias fascinantes, suscríbanse al canal y denle me gusta, pero solo si realmente les interesa. Prepárense para la historia y a quienes la escuchan antes de dormir, ya les deseo dulces sueños. Incluso los lejanos pastores nómadas que vivían en los desiertos infinitos en el borde del mundo, se inclinaban ante su majestad y enviaban regalos, los mejores caballos, pieles raras y piedras preciosas, de todos los soberanos que desde tiempos remotos habían sido llamados hijos del cielo. Shi Huang era el más poderoso. Su imperio se extendía por miles de li en todas las direcciones. En el oeste ordenó construir el magnífico palacio de Wufang, que debía ser la encarnación de la belleza celestial en la tierra. Miles de los mejores artesanos trabajaron en su creación. Talladores de madera y piedra, artistas que pintaron las paredes con escenas de la vida de los dioses, joyeros que incrustaron las columnas con piedras preciosas. El palacio se alzaba nivel tras nivel hasta las mismas nubes, y sus tejados dorados brillaban tan intensamente que se podían ver desde un día completo de viaje. En el este, el emperador ordenó desecar los pantanos infinitos que se extendían allí desde los tiempos en que el mundo era joven. Cientos de miles de trabajadores cavaron canales y construyeron diques, transformando las ciénagas putrefactas en campos fértiles. Muchos murieron por enfermedades y agotamiento, pero el imperio obtuvo nuevas tierras para cultivar arroz y trigo. Pero el mayor de todos sus proyectos fue la Gran Muralla en el norte. Una estructura defensiva de 10.000 li de longitud y 10 zang de altura. Esta muralla debía proteger para siempre a la China civilizada de las incursiones de las tribus salvajes que vivían en las estepas y desiertos. Día y noche, millones de personas trabajaron en su construcción. Campesinos expulsados de sus campos, artesanos arrancados de sus talleres, eruditos condenados por pensamientos sediciosos, prisioneros de tierras conquistadas. La muralla crecía piedra a piedra, al coste de sufrimientos increíbles. Los trabajadores laboraban desde el amanecer hasta el ocaso, a menudo sin siquiera ropa abrigada en las duras condiciones invernales del norte. Muchos morían en el mismo sitio por agotamiento, y sus cuerpos eran emparedados en la estructura. Se decía que cada piedra de la muralla estaba regada con sangre y humedecida con lágrimas. Shi Huang gobernaba con firmeza inquebrantable, sin consultar con nadie y sin confiar completamente en nadie. Estaba convencido de que solo el poder absoluto de un gobernante inteligente podía traer orden y prosperidad al mundo. Todos los súbditos se inclinaban ante él hasta el suelo.
Muchos engañaban y mentían para ganar su favor, pero pocos se atrevían a decirle la verdad, y la verdad era que su gobierno, aunque trajo unidad y orden, le costó al imperio celestial millones de vidas. El emperador se volvía cada vez más arrogante y cruel. A las 9 formas tradicionales de ejecución añadió 3 nuevas, y por todas las ciudades del imperio resonaban los gritos de quienes eran arrojados a calderos de aceite hirviendo, despedazados por carros o cortados por la mitad con grandes espadas. No solo ejecutaban a quienes eran declarados culpables de crímenes, sino a todos sus parientes, hasta la 4ª generación por 3 líneas de parentesco. Los poetas cortesanos y escritores seguían, como siempre, componiendo odas laudatorias sobre el más noble de los emperadores, sobre el gran benefactor y padre cuidadoso de todos los súbditos. Escribían por costumbre arraigada, aunque sabían bien que estas canciones y versos ya no complacían al emperador. Ni los exigía ni los escuchaba, y ya no recompensaba a quienes los escribían. Parecía que el tirano envejecido había perdido la capacidad de alegrarse por cualquier cosa, excepto la sensación de su propio poder ilimitado. Pero había una cosa que lo turbaba más que cualquier otra: los pensamientos sobre la muerte. Todo lo que nace entre el cielo y la tierra es mortal, había dicho una vez el antiguo sabio Lao Tzu. Pero Shi Huang se consideraba único e incomparable. Esperando que el destino hiciese una excepción con él, no podía reconciliarse con el pensamiento de que su magnífica persona pudiera desaparecer como desaparecen todos los mortales. Por eso el emperador promulgó un decreto muy inusual. Prohibió hablar de la muerte. Innumerables funcionarios vigilaron el cumplimiento de esta orden con el mismo celo con que vigilaban la recaudación de impuestos. Incluso de los documentos antiguos de reyes de dinastías pasadas, escritos en tablillas de bronce o tiras de bambú, los escribas rasparon cuidadosamente o tacharon con tinta el carácter muerte. Sobre una persona que había muerto estaba prohibido hablar directamente. En su lugar usaban eufemismos. Partió. Regresó con sus antepasados. Completó su camino terrenal. Todos los cementerios del imperio fueron ordenados rodear con altos muros de piedra, para que el emperador no viese tumbas al pasar. Y si no había piedra en una localidad particular, se permitía usar troncos de árboles o bambú, pero los muros debían ser no más bajos que la estatura humana. Sin embargo, el emperador no se contentó simplemente con prohibir hablar de la muerte. Decidió encontrar un remedio contra ella. Shi Huang convocó ante sí a los hombres más eruditos del imperio: filósofos, alquimistas, médicos y magos, y les ordenó encontrar Lingxi, el hongo legendario que otorga la inmortalidad. Recordaba bien la canción antigua: arranco Lingxi en la tierra oriental, en la tierra de inmortales, en la frontera de Penglai, come de esta hierba. Me dijeron: y vivirás para siempre, jamás morirás. Penglai era una isla mítica en el mar oriental donde, según las leyendas, vivían los inmortales. Pero el emperador creía que esta isla existía. Los eruditos recorrieron todos los bosques del Imperio Celestial, excavaron todas las montañas, voltearon cada piedra buscando el hongo milagroso. Incluso viajaron en expediciones lejanas a países vecinos, a Corea, Japón, las tierras de los bárbaros del sur. Muchos murieron en estas expediciones por enfermedades, ataques de bestias salvajes o tormentas en el mar. Finalmente, uno de los eruditos tuvo la fortuna de encontrar algo parecido al hongo descrito en las leyendas. Era un hongo maravilloso, rojo como una túnica imperial, pero cubierto de manchas blancas como estrellas. Crecía en una cueva profunda en la cumbre de una montaña sagrada, y encontrarlo fue verdaderamente difícil. Triunfante, el erudito llevó su descubrimiento al palacio. El emperador estaba extasiado. Finalmente el secreto de la inmortalidad estaba en sus manos. Pero antes de probar el hongo él mismo, ordenó probar sus efectos en quien lo había encontrado. El erudito no tuvo más remedio que someterse a la voluntad del emperador. Comió parte del hongo, y murió en agonía terrible en solo unas pocas horas. El hongo resultó no ser Lingxi, sino una seta venenosa común, aunque rara. Esta vez el emperador perdonó a los otros eruditos. Ciertamente,
No habían cumplido su voluntad, pero al menos no habían hecho nada que pudiera dañarlo o acortar su vida. Luego alguien le contó al emperador sobre hombres justos que supuestamente vivían 200 y 300 años. Eran personas que nunca habían hecho mal, nunca habían mentido, nunca habían matado, nunca habían robado, y gracias a esto recibían de los dioses el don de la longevidad. Shi Huang ordenó de nuevo a los eruditos dispersarse por todo el imperio celestial y encontrar tales hombres justos para aprender de ellos el secreto de la vida larga. Después de meses de búsqueda, finalmente trajeron al palacio a un anciano que, según rumores, había vivido más de 100 años y nunca había hecho nada malo. El emperador esperaba con ansiedad encontrarse con este hombre justo, pero cuando el anciano abrió la boca para hablar, todos vieron con horror que no tenía lengua. Como se supo después, le habían cortado la lengua 30 años antes por condenar públicamente la crueldad del emperador y llamarlo tirano. Ahora, incluso si verdaderamente conocía el secreto de la longevidad, no podía transmitirlo. En aquellos tiempos vivía cerca de la casa de Meng Jiang, un joven noble llamado Qi Liang. Procedía de una familia antigua de eruditos y funcionarios que habían servido al Estado honesta y fielmente durante muchas generaciones. Qi Liang era alto y esbelto, con ojos inteligentes y sonrisa bondadosa. Le gustaba leer libros antiguos, escribir poesía y tocar el qin. Qi Liang soñaba con convertirse algún día en funcionario y servir a la gente, ayudando en el gobierno justo del país. Estudiaba los clásicos confucianos, la historia de las dinastías y el arte de la caligrafía. Los amigos lo respetaban por su bondad y honestidad, mientras los mayores lo elogiaban por su moderación y sabiduría inusual para su edad. Pero habían llegado tiempos oscuros para las personas educadas y pensantes. El emperador desconfiaba cada vez más de los eruditos y escritores, sospechando que estaban en oposición secreta a su gobierno. Y lo más importante, los grandiosos proyectos del imperio necesitaban manos trabajadoras, muchas manos trabajadoras. Un día otoñal sombrío, la Guardia Imperial llegó a casa de Qi Liang. Un grupo de soldados armados con armaduras negras y cintas rojas en sus cascos. Trajeron una orden para llevar al joven a trabajar en la construcción de la Gran Muralla. Esto no era una petición o invitación. Era una orden que no admitía discusión. Qi Liang, hijo de Qi Ren, proclamó el guardia mayor, desenrollando una tablilla de bambú con caracteres. Por orden del Hijo del Cielo, eres convocado a servir al imperio construyendo la Gran Muralla en el norte. Prepárate inmediatamente. Qi Liang sabía lo que significaba esta orden. Pocos regresaban de la construcción de la muralla. Allí, en las frías montañas del norte, miró a los soldados, a sus lanzas y espadas de hierro, y entendió que la resistencia abierta era imposible. «Dadme algo de tiempo para recoger mis cosas», pidió. «Tienes hasta la puesta del sol», respondió el guardia. «Esperaremos junto a la puerta». Cuando los soldados se fueron, Qi Liang recogió rápidamente lo más necesario y decidió huir. Sabía que era peligroso. Escapar del servicio imperial se castigaba con la muerte no solo del fugitivo, sino de toda su familia. Pero ¿qué podía hacer? Quedarse significaba muerte segura, construyendo la muralla. Huir ofrecía al menos alguna oportunidad de vida. Aprovechando la partida de los soldados, Qi Liang se deslizó silenciosamente de la casa por la puerta trasera y corrió hacia el único lugar donde podía esconderse, el jardín privado del rico comerciante Meng Shan. Este jardín era famoso por su belleza y recogimiento. Ningún extraño había entrado aún en él, excepto el propio dueño y su hija. Escalando la cerca de piedra, Qi Liang se encontró en un verdadero paraíso. Alrededor crecían viejos pinos con troncos curvados, arbustos de camelias con flores blancas, bambúes que susurraban suavemente en el viento. Los senderos estaban pavimentados con guijarros de colores, y el aire estaba lleno del aroma de crisantemos y osmanto. El joven se escondió detrás de una pequeña colina artificial hecha de piedras de varias formas maravillosas. Desde allí podía observar el jardín, pero permanecer inadvertido. Su corazón latía tan fuerte que le parecía que todo el mundo podía oír ese latido.
y de repente la vio. Por un sendero estrecho que conducía al estanque central, caminaba una muchacha de belleza tan asombrosa que Qiliang olvidó momentáneamente respirar. Era como un hada celestial que había descendido a la tierra en forma humana. Su largo cabello negro estaba peinado en un estilo intrincado y adornado con horquillas de nácar, mientras su vestido de seda rosa suave apenas tocaba el suelo al caminar. La muchacha no tenía prisa, disfrutando de la belleza de su jardín. Se detenía junto a arbustos floridos. Inhalaba su fragancia. Sonreía al ver un pájaro brillante en una rama. En una flor a sus pies se posó de repente una gran mariposa colorida con alas que brillaban en todos los colores del arco iris. La muchacha observó la mariposa con fascinación, luego quiso atraparla, no para dañarla, sino simplemente para examinar mejor esta maravilla de la naturaleza. Sacó cuidadosamente un pañuelo de seda fina de su manga y trató de cubrir la mariposa con él. Pero la mariposa resultó más astuta. Voló en el último momento. Mientras el pañuelo cayó al estanque, la muchacha rió. Su risa sonó como el tintineo de campanillas de plata. La mariposa voló alrededor de su cabeza como burlándose. Luego se alejó, desapareciendo entre los matorrales de bambú. La muchacha se acercó al borde del estanque para recuperar su pañuelo. Se inclinó sobre el agua y de repente se quedó inmóvil como fulminada por un rayo. ¿Qué veo? ¿Qué veo?, gritó con voz asustada. En el agua clara del estanque vio no solo su propio reflejo, sino el rostro de un hombre desconocido. Qiliang se había escondido detrás de las piedras cerca del estanque, y el agua reflejaba su imagen como un espejo. Qiliang, al principio, no supo qué hacer. Huir era peligroso. La guardia podría estar aún buscándolo cerca y atraparlo. Pero quedarse allí con una muchacha desconocida era muy incómodo. ¿Qué pensaría ella de un hombre que había entrado secretamente en su jardín? Finalmente, se armó de valor. Si el destino ya los había reunido, era mejor hacer todo honestamente. Salió de detrás de las piedras e hizo una profunda reverencia a la belleza, como exigía la etiqueta. Comenzó a suplicar, cayendo de rodillas. No soy un ladrón ni un criminal. La Guardia Imperial me persigue y busco refugio. La muchacha se asustó al principio, pero luego miró cuidadosamente al joven, vio su rostro honesto, oyó sinceridad en su voz y entendió que decía la verdad. ¿Cómo llegaste aquí?, preguntó, tratando de hablar con calma. ¿Y quién eres? Mi nombre es Qiliang, respondió el joven, sin levantar la cabeza. Soy hijo de una familia noble, pero hoy, la guardia vino a llevarme a construir la gran muralla. Sé que esto significa la muerte. Así que huí y me escondí en vuestro jardín. Por favor, no me delates. La muchacha, que como sabemos se llamaba Mengjiang, miró al joven y sintió su corazón llenándose de un sentimiento hasta entonces desconocido. Qiliang era muy hermoso, alto y esbelto, con ojos inteligentes y facciones nobles. Lo más importante, percibió algo especial en él: bondad, honestidad, profundidad de alma que raramente se encuentra. En el corazón de Mengjiang nació el amor, súbito, inesperado, pero tan fuerte que entendió que esta era la persona con quien quería pasar toda su vida. No temas, dijo suavemente, no te delataré. Al contrario, trataré de ayudarte. Ven con mi padre. Es un hombre sabio y encontrará una salida a esta situación. Mengshan, el padre de la bella, era un hombre de mediana edad con rostro bondadoso y ojos sabios. Se había enriquecido comerciando seda y especias, pero la riqueza no lo había corrompido. Mengshan seguía siendo una persona justa y compasiva que siempre estaba dispuesta a ayudar a quienes estaban en problemas. Cuando Mengjiang le trajo a Qiliang y le contó su situación, el viejo comerciante escuchó atentamente al joven. «Háblame de ti, muchacho», le dijo. «¿De dónde eres? ¿Quiénes son tus padres? ¿Cuál es tu educación?». Qiliang contó honestamente sobre su familia, sobre la educación que había recibido, sobre sus sueños de servir a la gente.
Meng Shan puso a prueba sus conocimientos haciendo varias preguntas sobre los clásicos confucianos y se convenció de que ante él había verdaderamente una persona educada y noble. Pero lo más importante, vio cómo su hija miraba al joven y entendió que Meng Yang se había enamorado. Y cuando el padre observó el comportamiento de Qi Liang, notó que el joven también sentía algo más que gratitud hacia la muchacha. El destino mismo los trajo el uno al otro, pensó el sabio Meng Shan. ¿Quién soy yo para oponerme a la voluntad del cielo? Escucha, Qi Liang, dijo después de un largo silencio. Tu posición es verdaderamente peligrosa, pero puedo ayudarte. Conviértete en mi yerno, y nadie se atreverá a tocar al hijo de un comerciante tan respetado como yo. Además, veo que le gustas a mi hija. El corazón del joven se llenó de alegría. Él también sentía un profundo afecto por ella, pero no se había atrevido a esperar que fuera mutuo. Maestro Meng Shan, dijo solemnemente, sería la persona más feliz del Imperio Celestial si me permitierais convertirme en vuestro yerno. Juro que amaré y protegeré a vuestra hija hasta el final de mis días. Entonces el asunto está decidido, anunció Meng Shan. Hoy mismo celebraremos la boda. La casa del comerciante se transformó en un palacio festivo. Los criados colgaron faroles rojos y flores de papel. Prepararon platos festivos. Invitaron músicos. Meng Yang se puso su vestido de boda más hermoso, rojo, bordado con dragones y fénix dorados, mientras su cabeza se adornó con una corona de piedras preciosas. Qi Liang también recibió atuendo festivo, una túnica larga de color azul oscuro con bordados y un gorro con decoración de jade. Cuando apareció ante los novios con esta vestimenta, todos los invitados exclamaron de admiración. Parecía un verdadero príncipe. La ceremonia nupcial fue simple pero solemne. Los jóvenes se inclinaron ante sus antepasados, luego uno ante el otro, luego ante el padre de la novia. Bebieron vino de una copa, intercambiaron anillos y recibieron bendiciones. Que vuestro amor sea fuerte como las montañas, dijo Meng Shan bendiciendo a los jóvenes. Que dure más que el fluir de los ríos. Que tengáis hijos e hijas, y que vuestra casa esté siempre llena de alegría y prosperidad. Los invitados brindaron, los músicos tocaron melodías alegres, y los jóvenes se miraron con tanto amor que todos alrededor sintieron el calor de su felicidad. Pero su felicidad fue breve. Cuando el sol comenzó a ponerse tras el horizonte y la fiesta nupcial estaba en su apogeo, se oyó el estruendo de botas de soldados en la puerta de la casa. La Guardia Imperial había encontrado al fugitivo. Los soldados irrumpieron en la casa, ignorando las protestas del anfitrión y los invitados. Su comandante, un hombre severo con una cicatriz en toda la cara, se acercó directamente a la mesa de los recién casados. Qi Liang, hijo de Qi Ren, rugió. Por orden del Hijo del Cielo, estás arrestado por evadir el servicio imperial. Síguenos inmediatamente. Pero acaba de casarse, gritó Meng Shan. Dadle al menos una noche con su joven esposa. Las órdenes imperiales no conocen excepciones, respondió el comandante fríamente. Quien interfiera con la ejecución de la voluntad del emperador está sujeto él mismo al castigo. Qi Liang se levantó de su lugar. Sabía que la resistencia era inútil y solo traería problemas a su nueva familia. Se acercó a Meng Jiang, que estaba sentada pálida como la tiza, sin poder creer lo que estaba sucediendo. Mi querida esposa, susurró, tomando sus manos en las suyas. Debo irme, pero recuerda, siempre te amaré. Espérame. Seguramente regresaré. Meng Jiang no pudo pronunciar una palabra. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, y su garganta se cerró tanto que no podía respirar. Los soldados agarraron a Qi Liang por los brazos y lo arrastraron hacia la salida. En la puerta se volvió y miró por última vez a su amada. Luego las puertas se cerraron y él desapareció en la oscuridad. La tristeza envolvió a toda la familia. Los invitados se fueron en silencio. Los músicos guardaron sus instrumentos. Los faroles rojos se apagaron. Meng Jiang se encerró en su habitación y cantó una canción triste que continuaría cantando durante muchos meses. La almohada y la estera están frías como la nieve, y todo me parece como un sueño.
¿Dónde estás, mi amado? ¿Dónde estás, mi querido? ¿Estás aún vivo? ¿O ya has puesto alas en la gran muralla? Sopla el viento frío, y mi corazón se hiela de tristeza. Así terminó el día más feliz y más triste en la vida de Meng Yang. El tiempo pasaba sin prisa, como agua en un río tranquilo. La gente envejecía y las arrugas cubrían sus rostros como telarañas. Las hojas de los árboles amarilleaban y caían, luego verdecían de nuevo. Así pasaban las estaciones, años, décadas, e incluso el gran y poderoso emperador Shi Huang era impotente ante el tiempo inexorable. La piel de su rostro se arrugó como la cáscara de una manzana asada que hubiera estado mucho tiempo al sol. Las rendijas de sus ojos se volvieron aún más estrechas, y su mirada más suspicaz y cruel. El cabello, una vez negro, se volvió blanco y se adelgazó. Su espalda comenzó a encorvarse, y sus manos a temblar. El emperador envejecido casi nunca salía de su palacio principal de Wufang, y visitaba cada vez menos frecuentemente el pabellón donde vivía Wu Yi, la más joven y encantadora entre sus 1000 esposas y concubinas. Wu Yi tenía solo 17 años. Su belleza recordaba al rocío matutino en pétalos de rosa. Pero incluso ella no podía alegrar al sombrío gobernante. Como antes, el Hijo del Cielo gobernaba solo, sin consultar con nadie y sin confiar completamente en nadie. Todos los cortesanos se inclinaban ante él hasta el suelo. Muchos engañaban y mentían para ganar su favor y evitar el castigo. Las intrigas se tejían alrededor del trono, pero el emperador las veía a través y castigaba a los traidores sin piedad. Con los años se volvía cada vez más arrogante y cruel. Las muertes y sufrimientos de los súbditos ya no lo conmovían. Miraba a la gente como hormigas cuyas vidas no tenían valor comparado con la grandeza del imperio. A las 9 formas tradicionales de ejecución añadió 3 nuevas, ideando las formas más refinadas de torturar a los condenados. Por todas las ciudades del Imperio Celestial resonaban los gritos de quienes eran arrojados a calderos de aceite hirviendo, despedazados por 5 carros, cortados por la mitad con grandes espadas de 2 manos. A otros los enterraban vivos hasta el cuello y los dejaban morir al sol, los descuartizaban con caballos, los obligaban a tragar metal fundido. No solo ejecutaban a los criminales mismos, sino a todos sus parientes, hasta la 4ª generación, por 3 líneas de parentesco: padres, hijos, hermanos, hermanas, tíos, tías, e incluso primos lejanos. Los poetas cortesanos y escritores continuaban, como siempre, componiendo odas laudatorias sobre el más noble de los emperadores, sobre el gran benefactor y padre cuidadoso de todos los súbditos. Escribían por costumbre arraigada antigua, aunque sabían bien que estas canciones y versos ya no complacían al emperador, ni los exigía ni los escuchaba, y ya no recompensaba a quienes los escribían. Parecía que el tirano envejecido había perdido la capacidad de alegrarse por cualquier cosa, excepto la sensación de su propio poder infinito. Pero había una cosa que lo turbaba más que cualquier otra: pensamientos sobre la muerte. Todo lo que nace entre el cielo y la tierra es mortal, había dicho una vez el antiguo sabio Lao Tzu. Pero Shi Huang se consideraba único e incomparable. Esperando que el destino hiciese una excepción con él, no podía reconciliarse con el pensamiento de que su magnífica persona pudiera desaparecer como desaparecen todos los mortales. Por eso el emperador promulgó un decreto muy inusual. Prohibió hablar de la muerte. Innumerables funcionarios vigilaron el cumplimiento de esta orden con el mismo celo con que vigilaban la recaudación de impuestos. Incluso de documentos antiguos de reyes de dinastías pasadas, escritos en tablillas de bronce o tiras de bambú, los escribas rasparon cuidadosamente o tacharon con tinta el carácter muerte. Sobre una persona que había muerto estaba prohibido hablar directamente. En su lugar usaban eufemismos. Partió. Todos los cementerios del imperio fueron ordenados rodear con altos muros de piedra, para que el emperador no viese tumbas al pasar. Y si no había piedra en una localidad particular, se permitía usar troncos de árboles o bambú, pero los muros debían ser no más bajos que la estatura humana. Sin embargo, el emperador no se contentó simplemente con prohibir hablar de la muerte. Decidió encontrar un medio contra ella. Shi Huang convocó ante sí a los hombres más eruditos del imperio.
filósofos, alquimistas, médicos y magos, y les ordenó encontrar Lingzi, el hongo legendario que otorga la inmortalidad. Recordaba bien la canción antigua. Arranco Lingzi en la tierra oriental, en la tierra de inmortales, en la frontera de Penglai. Come de esta hierba, me dijeron, y vivirás para siempre. Pero el emperador creía que esta isla existía verdaderamente y que el hongo de la inmortalidad podía ser encontrado. Los eruditos recorrieron todos los bosques del Imperio Celestial, excavaron todas las montañas, voltearon cada piedra buscando el hongo milagroso. Incluso viajaron en expediciones lejanas a países vecinos. A Corea, Japón, las tierras de los bárbaros del sur. Muchos murieron en estas expediciones por enfermedades, ataques de bestias salvajes o tormentas en el mar. Finalmente, uno de los eruditos tuvo la fortuna de encontrar algo parecido al hongo descrito en las leyendas. Era un hongo maravilloso, rojo como una túnica imperial, pero cubierto de manchas blancas como estrellas. Crecía en una cueva profunda, en la cumbre de una montaña sagrada, y encontrarlo fue verdaderamente difícil. Triunfante, el erudito llevó su descubrimiento al palacio. El emperador estaba extasiado. Finalmente el secreto de la inmortalidad estaba en sus manos, pero antes de probar el hongo él mismo, ordenó probar sus efectos en quien lo había encontrado. El erudito no tuvo más remedio que someterse a la voluntad del emperador. Comió parte del hongo, y murió en agonía terrible en solo unas pocas horas. El hongo resultó no ser Lingzi, sino una seta venenosa común, aunque rara. Esta vez el emperador perdonó a los otros eruditos. Ciertamente, no habían cumplido su voluntad, pero al menos no habían hecho nada que pudiera dañarlo o acortar su vida. Luego alguien le contó al emperador sobre hombres justos que supuestamente vivían 200 y 300 años. Eran personas que nunca habían hecho mal, nunca habían mentido, nunca habían matado, nunca habían robado, y gracias a esto recibían de los dioses el don de la longevidad. Shi Huang ordenó de nuevo a los eruditos dispersarse por todo el Imperio Celestial y encontrar tales hombres justos para aprender de ellos el secreto de la vida larga. Después de meses de búsqueda, finalmente trajeron al palacio a un anciano que, según rumores, había vivido más de 100 años y nunca había hecho nada malo. El emperador esperaba con ansiedad encontrarse con este hombre justo, pero cuando el anciano abrió la boca para hablar, todos vieron con horror que no tenía lengua. Como se supo después, le habían cortado la lengua 30 años antes por condenar públicamente la crueldad del emperador y llamarlo tirano. Ahora, incluso si verdaderamente conocía el secreto de la longevidad, no podía transmitirlo. Este incidente convenció finalmente al emperador de que los eruditos eran sus mayores enemigos. Se enorgullecían de su sabiduría, probablemente con el propósito secreto de demostrar su superioridad sobre el monarca omnisciente. Constantemente elogiaban la antigüedad por ninguna otra razón que menospreciar el presente. Difundían rumores y supersticiones, atreviéndose a discutir decretos imperiales. Y ahora habían traído al palacio a un hombre que, incluso conociendo el secreto de la longevidad, no podía transmitirlo. Esto podría haber sido hecho deliberadamente para burlarse del emperador. Shi Huang convocó a su consejero principal, el astuto y sin escrúpulos funcionario llamado Li Si, y le pidió su ayuda y consejo. El emperador no carecía de sabiduría y podría haberse ocupado de los eruditos él mismo, pero seguía una regla simple. En caso de éxito, el gobernante obtiene la gloria, mientras que por los errores, los funcionarios son responsables. Li Si era un hombre educado pero carente de conciencia. Entendía perfectamente lo que el emperador esperaba de él, y propuso un plan que superó incluso las expectativas más audaces del tirano. «Magnífico hijo del cielo», dijo, postrándose en el suelo. «Verdaderamente, los eruditos son la fuente de disturbios en el Estado. Viven en el pasado y no entienden la grandeza del presente. Comparan vuestro gobierno con el gobierno de reyes antiguos y siempre encuentran razones para la crítica. Por tanto,
Me atrevo a proponer varias medidas para restaurar el orden. Habla, ordenó el emperador. Primero, todos los libros del imperio deben ser quemados, excepto aquellos que conciernen a medicina, adivinación y agricultura. Que la gente estudie solo lo que es necesario para el beneficio práctico del Estado. Segundo, todos los que discutan el contenido de libros prohibidos o los citen de memoria deben ser ejecutados públicamente en plazas de la ciudad. Tercero, todos los que, refiriéndose a tiempos anteriores, critiquen el presente y condenen vuestras sabias reformas deben ser ejecutados junto con todo su clan. Cuarto, todos los que dentro de 30 días de la proclamación del decreto no presenten sus libros para la quema deben ser exiliados a trabajar en la Gran Muralla. El emperador escuchó estas propuestas con evidente satisfacción. Este plan le convenía completamente. Permitía eliminar de un golpe a todos los pensadores y críticos inconvenientes. El decreto fue compuesto ese mismo día y difundido por todo el imperio en el año 34 del reinado de Shi Huang. En todas las ciudades y aldeas, los heraldos imperiales proclamaron: todos, agricultura y otras artes prácticas, deben ser entregados para la quema dentro de 30 días. Quien falle en ejecutar esta orden será exiliado a construir la Gran Muralla. Quien discuta libros prohibidos o los cite será ejecutado en la plaza de la ciudad. Quien compare el pasado con el presente a favor del pasado será ejecutado junto con todo su clan. Ardieron clásicos confucianos, crónicas históricas, tratados filosóficos, colecciones de poesía. Miles de años de cultura china se convirtieron en ceniza y humo. La gente lloró viendo esta barbarie, pero no se atrevió a protestar. El castigo era demasiado severo. Algunos eruditos trataron de esconder libros, enterrándolos en la tierra o escondiéndolos en cuevas, pero había informadores en todas partes, y la mayoría de tales intentos terminaron en arresto y ejecución. El funcionario Li Si recibió generosas recompensas por su sabio consejo y fue promovido al rango de primer consejero del imperio. Pero el emperador no se detuvo allí. Razonando sabiamente que destruir libros era solo la mitad de la tarea, ya que la memoria humana podía preservar lo que estaba escrito en papel, ordenó a Li Si reunir a todos los que escribían libros y enterrarlos vivos. De los que están en la tierra, no hay daño, explicó su lógica. El decreto fue compuesto por Li Si y ejecutado en el año 35 del reinado del emperador. Por todo el imperio comenzó una cacería de escritores, poetas, historiadores, filósofos. Fueron arrestados directamente en sus casas, arrastrados a plazas y enterrados vivos en la tierra. Se dice que fueron enterrados unos 460 hombres eruditos. Gritaron y suplicaron clemencia. Pero el emperador fue implacable. Observó personalmente una de estas ejecuciones y permaneció completamente satisfecho. Sin embargo, dentro de un año la situación cambió dramáticamente. Las acciones de Li Si causaron tal indignación entre el pueblo, que comenzaron levantamientos por todo el imperio. La gente que hasta entonces había soportado silenciosamente la crueldad, no pudo tolerar la destrucción de su cultura y tradiciones. El emperador se dio cuenta de que necesitaba un chivo expiatorio. Ese mismo año, ordenó que el propio Li Si fuera despedazado por carros, acusándolo de exceso en ejecutar la voluntad imperial y provocar la ira popular. Los que condenaron las acciones de Li Si eran tan numerosos que no podían ser todos exiliados a construir la Gran Muralla sin causar daño irreparable a la economía del Estado. Por tanto, el emperador perdonó a la mayoría de ellos, pero perdió completamente el control sobre la situación en el país. El emperador envejecía con cada día que pasaba. Su nariz se hundió como la de un cadáver. Su voz se volvió ronca como el gemido de un chacal. Sus manos temblaban tan violentamente que no podía sostener una taza de té, y su espalda se dobló como bajo el peso de una carga invisible. Alrededor del palacio, la gente ya hablaba en voz baja sobre su muerte próxima, y soñaba con cómo podrían tomar el trono después de su fallecimiento. Los príncipes tejían intrigas, los generales fortalecían la lealtad militar, los funcionarios buscaban aliados. Todos se preparaban para la gran lucha por el poder. Permaneció vivo solo porque durante la persecución masiva de eruditos había estado en un viaje lejano más allá de las fronteras del Imperio Celestial, buscando hombres justos y el hongo de la inmortalidad. Cuando regresó a la capital,
La masacre ya había terminado. Y si había sido ejecutado. Lu Sheng era un hombre muy inteligente y astuto. Entendió rápidamente la situación y decidió usarla para su propio beneficio. El emperador buscaba la inmortalidad. Bien, él le daría la inmortalidad. Pero, a su manera, fue admitido ante los ojos del emperador. Y besando con aparente humildad el pie que le fue extendido graciosamente, habló: «Oh gobernante divino, soy vuestro fiel sirviente Lu Sheng. Durante muchos años, he buscado para vos el hongo de la longevidad y hombres justos que conocen el secreto de la vida eterna. He recorrido casi toda la tierra y he regresado lleno de sabiduría». El emperador escuchó atentamente, esperando finalmente oír lo que tanto ansiaba. «En la tierra no hay ni hubo otro hombre justo excepto vos», continuó el astuto Lu Sheng. «Y no hay nadie más sabio que vos, porque fuisteis el primero en descubrir la gran verdad. Es más fácil privar a otro de la vida que prolongar la vida para uno mismo. Vuestra sabiduría supera la sabiduría de todos los gobernantes anteriores». Estas palabras complacieron mucho al emperador. Finalmente alguien había apreciado su verdadera grandeza. «Puesto que me habéis dejado vivo», continuó Lu Sheng, «os revelaré el secreto de la verdadera inmortalidad. Un hombre justo no se moja en el agua, no se quema en el fuego, vuela en nubes y niebla, es invisible y omnisciente, como una deidad». El emperador se inclinó hacia adelante, captando cada palabra. «He aquí el secreto. Que ningún funcionario sepa en qué palacio vivís. Que ningún sirviente entre en la habitación donde dormís, y que nadie vea cómo coméis. Haceos invisible a vuestros súbditos, y aquí vuestra inmortalidad, porque lo que no puede ser visto tampoco puede morir». El emperador rara vez confiaba en alguien, pero las palabras de Lu Sheng le parecieron de alguna manera familiares. Él mismo sabía: cuanto menos ven los súbditos a su gobernante, mayor majestad posee a sus ojos. Si no lo vieran en absoluto, lo reverenciarían como a un dios. «Verdaderamente me has revelado el camino a la inmortalidad». Ese mismo día el emperador desapareció de la vista de sus súbditos, emitiendo un decreto para la ejecución de cualquiera que revelara su paradero o incluso hablara sobre dónde podría estar. Comenzaron los años más terribles en la historia del imperio. Años de gobierno por un tirano invisible. El terror se apoderó de los funcionarios. Nadie sabía dónde estaba el emperador en un momento dado. Podría estar en cualquiera de los 100 palacios esparcidos por todo el país. Podría estar parado cerca, disfrazado como un funcionario ordinario, escuchando conversaciones. Podría observar cada paso de sus súbditos, mientras permanecía invisible él mismo. Se decía que el emperador viajaba de incógnito por todo el país en un carro ordinario, verificando cómo se ejecutaban sus órdenes. Nadie sabía cuándo podría llegar su perdición por la menor transgresión o palabra descuidada. Nunca antes en el Imperio Celestial se habían ejecutado las leyes y decretos imperiales tan meticulosamente. Los funcionarios temblaban de miedo y no se atrevían a violar ni la más pequeña instrucción. Los guerreros nunca se quitaban sus armaduras y no relajaban su vigilancia ni por un momento. Los comerciantes entregaban suministros exactamente a tiempo y en volumen completo. Nunca antes los pueblos vecinos habían temblado tanto ante el poder del emperador del Imperio Celestial. Un gobernante invisible parecía aún más terrible que un tirano ordinario. Se puede luchar contra alguien que se puede ver, pero ¿cómo se lucha contra una sombra? Y aunque ya nadie amenazaba las fronteras del imperio, la Gran Muralla crecía con velocidad sin precedentes. Millones de personas trabajaron en su construcción, muriendo de frío, hambre y agotamiento. Pero ahora nadie se atrevía ni siquiera a susurrar quejas sobre la crueldad, desde que el emperador se volvió invisible. Los preparativos estaban en pleno desarrollo para su futura transición a otro mundo. Aunque oficialmente nadie se atrevía ni siquiera a pensar en tal posibilidad, los reyes y gobernantes del Imperio Celestial habían sido tradicionalmente acompañados en su último viaje por sus esposas, sirvientes y guerreros, que eran asesinados o enterrados vivos con el difunto, pero esto parecía demasiado poco para Qin Shi Huang. Decidió llevarse consigo un ejército entero y todos los funcionarios del imperio. Sin embargo, para que el Estado no quedara completamente indefenso e ingobernado después de su muerte,
se decidió fabricar decenas de miles de figuras de arcilla de infantes, caballería y aurigas con caballos y carros en tamaño natural. Este ejército funerario, armado con espadas, lanzas y arcos reales, debía guardar en la superficie de la tierra la entrada a la enorme tumba que estaba siendo construida en las profundidades de una montaña. Los alfareros cuidadosamente moldearon y cosieron en hornos también figuras de funcionarios de todos los rangos en su vestimenta característica y con símbolos de poder. Todo esto se hacía con particular cuidado también porque los militares y funcionarios, dedicándose a crear sus dobles de arcilla, entendían, de esta manera, estaban salvando sus propias vidas. Mientras el emperador estuviera satisfecho con un ejército de guerreros de terracota, no exigiría sacrificios reales. La ubicación exacta de la residencia funeraria del emperador permaneció en secreto para la mayoría. Los prisioneros bárbaros y esclavos que participaron en la construcción de la tumba desaparecieron sin rastro después de completar el trabajo. Esto se consideraba evidencia de que el emperador, permaneciendo invisible, supervisaba personalmente la ejecución de su diseño grandioso. Un día otoñal en el palacio de Shachu, que se alzaba en la orilla de un gran río, apareció un extraño olor sofocante. Al principio no le prestaron especial atención. El palacio era grande, y varios olores siempre venían de todas partes, de las cocinas donde se preparaba comida, de los establos donde se mantenían caballos, de los talleres donde se hacían varias cosas para la corte imperial. Pero este olor era especial. Se parecía al hedor de pescado podrido, solo que mucho más fuerte y desagradable. Con cada hora se volvía más intenso, y pronto todo el palacio apestaba con este hedor insoportable. Los sirvientes y funcionarios comenzaron a susurrar entre ellos, tratando de entender de dónde podría venir tal olor. Algunos supusieron que los suministros se habían echado a perder en algún lugar. Otros pensaron que algún animal había muerto y su cuerpo se estaba pudriendo en algún lugar inaccesible. Cuando el olor se volvió completamente insoportable, uno de los funcionarios del palacio llamado Jin Wu sugirió que en el dormitorio del emperador podría haber un carro de pescado salado echado a perder. Quizás uno de los sirvientes lo había llevado allí por error y lo había olvidado. Esta versión pareció bastante razonable a todos. Después de todo, nadie sabía dónde estaba exactamente el emperador en ese momento. Y el dormitorio en el palacio de Shachu había estado vacío durante mucho tiempo. Era muy posible que un carro de pescado hubiera terminado allí, pero expresar tal suposición en voz alta era extremadamente peligroso. Jin Wu fue inmediatamente enviado al verdugo de la corte para determinar la fuente de rumores que deshonraban al emperador, porque todos sabían que el emperador nunca comía pescado salado, considerándolo comida de plebeyos. Bajo tortura cruel, el infortunado Jin Wu, tratando de detener su tormento, comenzó a dar testimonio contra todos los que se le ocurrían. Afirmó que la mitad de los cortesanos también olían este hedor y hablaban de él. Uno por uno arrestaron y torturaron a nuevos testigos, y cada uno de ellos a su vez trató de salvarse acusando a otros. Finalmente, el eunuco mayor Zhao Gao, quien realmente manejaba el palacio en ausencia del emperador, se dio cuenta de que la situación se estaba saliendo de control. Si esto continuaba, pronto tendrían que arrestar a la mitad de la corte. Después de larga vacilación, se decidió romper la prohibición y abrir las puertas del dormitorio del emperador. Varios de los sirvientes más valientes, cubriéndose las narices con telas húmedas, entraron cuidadosamente en la habitación. No se encontró pescado salado en el dormitorio. En su lugar, allí en una enorme cama de madera de ébano, bajo cobertores de seda, yacía el cadáver del mismo gobernante del Imperio Celestial. Su rostro se había ennegrecido. Era claro que el emperador había estado muerto durante varios días. La grandeza del Imperio Celestial terminó con la muerte en una cama solitaria, en una habitación vacía donde nadie podía oírlo o ayudarlo. Aquel que quiso volverse inmortal murió como mueren todas las personas, silenciosamente, solo e irreversiblemente. Mientras tanto, a miles de li de los palacios imperiales, en una pequeña casa en las provincias del sur, Meng Jiang continuaba esperando a su esposo. Habían pasado años desde que los soldados se llevaron a Qi Liang el día de su boda, pero ella no perdía la esperanza. Cada día se sentaba junto a la ventana que daba al norte y miraba hacia donde en algún lugar más allá de montañas y bosques se construía la gran muralla.
Se imaginaba a su amado entre miles de otros trabajadores. Se imaginaba cómo cargaba piedras, construía la muralla, se congelaba bajo los fríos vientos del norte. Meng Jiang aprendió a coser ropa abrigada, tejió el material más grueso y cálido que pudo hacer, y cosió para su esposo una chaqueta de invierno, pantalones, botas calientes y un sombrero de piel. Todo esto lo decoró con bordados, poniendo en cada puntada su amor y añoranza. Las largas tardes de invierno las pasaba cantando canciones tristes sobre la separación. Sin ti soy como un laúd con cuerdas rotas, como una cometa en un hilo cortado, como una rueda sin radios, como un cántaro sin fondo. ¿Cuándo regresarás a mí, amado? Y cuando llegó la primavera del segundo año, después de la partida de su esposo, Meng Jiang no pudo esperar más. Recogió la ropa abrigada que había preparado para Qiliang. Tomó algo de comida para el viaje y le dijo a su padre: «Padre, voy a buscar a mi esposo. Quizás esté enfermo o herido y necesite ayuda. No puedo seguir sentada en casa solo esperando». El viejo Meng Shan trató de disuadir a su hija. «El camino a la gran muralla es largo y peligroso. Hay bestias salvajes, bandidos, montañas y bosques. ¿Cómo llegarás allí viva tú, una mujer joven?» Pero Meng Jiang fue inquebrantable. «El amor superará todos los obstáculos. Si debo morir, entonces quiero morir, buscando a mi esposo, no esperándolo en casa». Y se puso en camino. El viaje fue verdaderamente difícil. Meng Jiang caminó por caminos lavados por la lluvia. Pasó noches bajo el cielo abierto. Vivió de bayas y raíces. A menudo caminaba cantando su canción triste. «Qué frío tengo. Qué difícil es para mí. Mi esposo está en el norte, donde el viento es cruel como una bestia. Sin ropa abrigada, ¿cómo estará allí ahora? ¿Estará aún vivo o ya habrá puesto alas?» El amor de Meng Jiang era tan fuerte y puro que incluso los animales salvajes lo percibían y no tocaban a la mujer. Cuando se abrían abismos ante ella, parecían volverse menos profundos. Cuando el camino se perdía en el bosque, los pájaros le mostraban la dirección correcta. Así, y finalmente, ante ella se alzó la gran muralla. Era incluso más grande y terrible de lo que Meng Jiang había imaginado. La muralla se alzaba hasta las mismas nubes y se extendía de horizonte a horizonte. Sin tener principio ni fin, parecía que podría rodear todo el mundo. Bajo la muralla, como sombras, se movían miles de personas con palas y picos, con canastas de piedra en sus espaldas. El viento frío del norte los derribaba, y junto a cada grupo de trabajadores había guardias con látigos que silbaban incesantemente en el aire. Meng Jiang se acercó a uno de los guardias. Dijo cortésmente: «Sin malvados, ¿podrían decirme dónde trabaja?». El guardia primero la miró con sorpresa. Raramente los parientes llegaban hasta aquí. Luego, su rostro se distorsionó con una sonrisa cruel. «¿Qiliang?», preguntó. «Ah, ese joven tonto que siempre lloraba por su mujercita. Llegas tarde, belleza». Y señaló las largas filas de huesos blancos que yacían bajo la muralla. «Ahí está tu esposo. Ya medio año desde que se unió a sus antepasados. Sus huesos están en algún lugar entre estos. Solo no me preguntes cuáles exactamente. ¿Quién puede distinguirlos?». Meng Jiang miró los huesos blancos, todo lo que quedaba de miles de personas que habían muerto construyendo la muralla, y entendió la terrible verdad. Su amado estaba muerto. Murió de agotamiento, frío y pena, sin volver a verla jamás. Se arrodilló directamente en la tierra helada y lloró como solo puede llorar una mujer que ha perdido lo más preciado en la vida. Su llanto fue tan amargo y sincero que parecía que en él se concentraba toda la pena del mundo. Lloró por su esposo, por su felicidad no realizada, por todos esos miles de personas cuyos huesos se extendían en una línea blanca a lo largo del pie de la muralla. Y de repente, ocurrió un milagro. En ese mismo momento se levantó viento, no viento ordinario, sino algo mucho más fuerte, como un huracán. El cielo se oscureció, y niebla negra envolvió la muralla. La tierra comenzó a temblar, y un rugido sonó en el aire como el gemido de las montañas mismas.
y la muralla comenzó a caer. Primero se desmoronó una pequeña sección, luego otra. Piedras enormes rodaron hacia abajo con el estruendo de tambores. Guardias y trabajadores huyeron gritando de terror, pero Meng Jiang continuó llorando, sin prestar atención al caos a su alrededor. Sus lágrimas tenían tal poder que incluso este símbolo del poder imperial no pudo resistirlas, porque la muralla fue construida sobre los huesos de personas inocentes, sobre el dolor de madres y esposas, sobre las lágrimas de niños que habían perdido a sus padres. Y cuando esta pena se concentró en el llanto de una mujer, se volvió más fuerte que la piedra y el mortero. La gran muralla se desmoronó por kilómetros alrededor, convirtiéndose en montones de escombros. Y finalmente, cuando la tormenta se calmó y la niebla se desvaneció, Meng Jiang vio ante sí lo que había buscado durante tanto tiempo. Entre los huesos blancos yacían también los huesos de su amado Qi Liang. Los reconoció no con su mente sino con su corazón. Por ese poder del amor que puede hacer lo que es imposible para las personas ordinarias. Meng Jiang recogió los huesos de su esposo y los enterró apropiadamente, con todos los honores y rituales. Pasó 7 días y 7 noches junto a su tumba, cantándole las canciones que una vez cantó en los tiempos felices de su breve matrimonio. Y luego se fue de ese lugar, y nadie la volvió a ver jamás. Dicen que se transformó en un pájaro, y voló a tierras lejanas, donde nunca llega el invierno, y donde los amantes pueden estar juntos para siempre. Así termina esta historia. Una historia sobre la grandeza y caída de un tirano, sobre el amor fiel, y sobre cómo los sentimientos humanos son más fuertes que las murallas más poderosas. El emperador Qin Shi Huang murió, y poco después de su muerte el gran imperio se desmoronó en las llamas de levantamientos. Su tumba con su ejército de guerreros de terracota aún permanece, recordándonos la vanidad del orgullo humano, y de la gran muralla solo quedan fragmentos lamentables en el lugar donde lloró Meng Jiang. Pero su amor y su pena viven en canciones que se han cantado durante más de 2000 años. Y todos los que oyen esta historia entienden una gran verdad. La fuerza real no está en ejércitos y palacios, no en murallas y fortalezas. La fuerza real está en el amor humano, capaz de mover montañas y destruir imperios. El amor de Meng Jiang, sus lágrimas resultaron más fuertes que la gran muralla, y la memoria de ella vivirá mientras la gente recuerde lo que significa el amor verdadero. Por eso incluso ahora, cuando alguien en China llora de dolor, dicen, llora como Meng Jiang, y cuando alguien muestra lealtad inquebrantable, así pasan dinastías y emperadores. Se desmoronan palacios y murallas, pero la memoria del amor verdadero permanece para siempre.